El Yom Yom de hoy, 29 de Nisan, durante el día hoy, ya ahora de noche ya es Rosh Hodesh. Durante el día hoy fueron 14 días del Omer. Y es interesante porque acá habla sobre, digamos, el libro básico del primer Rebbe de Chabad, aparte del Tania, donde, hay una compilación de sus mamarim, de sus alocuciones hasídicas sobre las parshiot de la semana. Es un libro que está dividido en dos libros. La primera parte se llama Torah Or, la segunda parte se llama Likutei Torah. Y sobre este Likutei Torah escribe el Rebbe anterior, la introducción al Likutei Torah sobre las tres parshiot, que comienza con las palabras para comprender el concepto de alma divina, está escrito, no comerás. Es un Mahamar que el Alter Rebbe dijo ante el Tzemach Tzedek. El Tzemach Tzedek era su nieto, y el Tzemach Tzedek lo crió, perdón, el Alter Rebbe lo crió al nieto Tzemach Tzedek porque la mamá y creo que el papá también fallecieron jóvenes. Después el Tzemach Tzedek fue el tercer Rebbe de Chabad. Dice que el Alter Rebbe dijo este Mahamar frente al Tzemach Tzedek, y el Tzemach Tzedek después lo repitió lo que el abuelo le había enseñado. Entonces el abuelo, el Alter Rebbe, le dice, Nu, el sazonado. El sazonado quiere decir, el sazonado, nosotros que ponemos sal, pimienta, algún otro condimento, ponemos para darle gusto a la comida. El sazonado se refiere a ver, ¿qué tenés para agregar vos de todo esto? O sea, el Alter Rebbe sabía que el Tzemach Tzedek tenía acotaciones sobre los escritos del Alter Rebbe. Entonces el Tzemach Tzedek transcribió el Mahamar con acotaciones suyas, entre paréntesis. El Alter Rebbe corrigió la transcripción y le ordenó introducir sus acotaciones en el cuerpo principal del texto del Mahamar. Sigue contando el Rebbe anterior. Por consejo de mi padre se eligió este Mahamar como prólogo al mencionado Likutei Torah. Bueno, vamos a hablar hoy, como les conté ayer en la Parshá, esta semana hay más de 50 mitzvot, y sobre cada una se puede aprender. Ni que hablar cuando hablamos de mitzvot que podemos cumplirlas hoy en día, y también mitzvot que no podemos cumplirlas hoy en día porque no tenemos el templo. Entonces hay muchas, como dije, muchas mitzvot que no están vigentes por ese momento, pero la enseñanza seguro que está vigente. Pero antes de hablar sobre una de las mitzvot de la Parshá de la semana, una mitzvot diferente que creo que nunca la hemos hablado en este espacio, voy a contar una historia. Ustedes saben que estaban los Yehudim de Helem. Los Yehudim de Helem, en realidad se dice que eran grandes Talmidei Jajamim, eran grandes sabios. Pero en los libros de algunos de los escritores, en Yiddish, por ahí los tergiversaron, y un Yehudí de Helem era considerado un tonto. Este es un Helemer. Un Helemer es un tonto, en Yiddish se dice así. Y se cuenta que los Yehudim de Helem escucharon que, o sea, ellos decían, todo el mundo nos dice que somos tontos, y escucharon que en Vilna, la capital de Lituania, en Vilna están los judíos más sabios, más inteligentes. Entonces decidieron que van a mandar a un Sheliach, van a mandar a un representante a que vaya a hablar con los Yehudim de Vilna para ver cómo realmente si son inteligentes, y para que le dé algún tip, le dé alguna ayudita, alguna contraseña, algún password para, digamos, ser más inteligentes ellos.
Bueno, estuvieron todos de acuerdo, mandaron a un Yehudí de Helem, lo mandaron a Vilna, el Yehudí se va al a Midrash Agadol, a la gran yeshiva, al gran Beta Midrash de Vilna, y habla, ¿con quién habla? Habla con el Gabay, con el Gabe, con el encargado del templo. Entonces le plantea la situación, ¿para qué lo mande? Le dice, ¿de dónde sos? Entonces le dice, vengo de Helem, y ahí en Helem quieren saber cuál es el secreto que tienen los Yehudim de Vilna para, para ser tan inteligentes, tan sabios. Entonces el Gabe se da cuenta que está tratando con un tonto. Dice, a este se la voy a hacer. Mira, te voy a hacer una adivinanza, le dice. Y con esta adivinanza vos te vas a dar cuenta. Le dice, ¿quién es una persona que es el hijo de mi mamá, pero no es mi hermano? Esta es la adivinanza. La persona es el hijo de mi mamá, pero no es mi hermano. El hombre piensa y dice, ah, qué inteligente, qué adivinanza tan difícil. Le dice, la verdad que no sé qué responderle. Entonces el Gabay le dice, el hijo de mi mamá, que no es mi hermano, soy yo. Yo soy hijo de mi mamá, pero yo no soy mi hermano. El hombre, el Helemer, se queda maravillado. Dice, qué espectacular, ¿no? Qué inteligente, qué sabio que es él. Entonces se va a Helem, vuelve ahí, se reúne todo el pueblo para escuchar al Shelías que ellos mandaron, al emisario. Entonces el Shelías viene todo sorprendido, maravillado, y le cuenta a la gente que se encontró ahí en Vilna y estaban todos los sabios y se encontró con el Gabay del templo ahí. El Gabay le dio una adivinanza que con esa adivinanza uno puede darse cuenta cómo llegar a ser inteligente, sabio. Entonces el Gabay le dice, entonces el hombre le dice, le dice, le voy a hacer la adivinanza, a ver quién me la sabe responder. Entonces se agarra y la plantea. ¿Quién es la persona que es hijo de mi mamá, pero no es mi hermano? Todos se ponen a pensar, piensan, y no lo pueden descifrar este interrogante. Hasta que uno dice, ah, ya sé, uno ahí del público sale y dice, esa persona sos vos, le dice. Entonces el Gabay le dice, el Shelia le dice, no, no soy yo, es el Gabay de Vilna. ¿Entienden? ¿Qué quiere? Bueno, esto es por supuesto, un ejemplo. Un ejemplo que nosotros muchas veces no sabemos quiénes somos o están metidos en el mundo, a veces demasiado en el trabajo, demasiado en la política, a veces demasiado en los deportes o en cualquier otro tema, nos llevan a que nosotros perdemos nuestra identidad y ya no sabemos quiénes somos, como en el Maisei de Helem. Pero como les dije antes, mirando las mitzvot, nosotros podemos llegar a entender un montón de cosas, ya sea de la mitzvah misma y ya sea de las enseñanzas que la mitzvah nos da. Y tenemos, te lo voy a leer textualmente, tenemos en la parshá de la semana, es justamente en el shiur de hoy, del segundo día, creo que es, no, del tercer día, de lo que vamos a estudiar mañana. Voy directo en castellano, un par de versículos, y después lo vamos a explicar.
dice así, cuando vengan a la tierra, o sea, la tierra de Israel, y planten cualquier tipo de árbol comestible, su fruto les estará restringido totalmente. Estarán restringidos de su fruto durante 3 años, no ha de comerse. En el cuarto año todos sus frutos serán santos para ingerirse solo en Jerusalén, para alabanza a Hashem. En el quinto año podrán comer su fruto. Observen esta ley para incrementar el producto del árbol para ustedes. Yo soy Dios, su Señor confiable. O sea, ¿qué dice la Parshá? ¿Cuál es la mitzvah? La mitzvah es cuando llegan a la tierra de Israel, ahí van a plantar árboles frutales. 3 años no se puede hacer nada con el árbol. Y como trae el Maimónides, los frutos ni siquiera uno puede decir, bueno, no los como, pero los vendo. Se los vendo a un goy, a un no judío. No, tampoco se puede. Recién el cuarto año se lo podía vender, se lo podía llevar a Jerusalén para que uno los coma ahí. Y el quinto año, no solamente que se lo podía comer, se podía comercializar, usufructuar, sino que la Torá dice, y van a tener una gran bendición. Ese quinto año va a haber tanta verajá que se van a olvidar de los 4 años que no tuvieron provecho. Entonces, vamos a empezar a desmenuzar este tema. Viene el Nachmanides, el Rambán, y da un par de explicaciones por qué es esta mitzvah. Primero, porque en la práctica, los primeros años de un árbol, los frutos, no son comestibles, hasta hacen mal, no es saludable comer de los árboles. Hay que dejarlo pasar un par de años. Entonces, por eso, la Torah dice que no hay que comerlo. Digamos que hace daño al cuerpo. Esa es una explicación. Otra explicación es que siendo que recién el cuarto año tenemos que llevar los frutos a Jerusalén, entonces los 3 primeros años, está bien, ¿por qué los llevamos el cuarto año? Porque en los 3 primeros años los frutos que salen no son frutos lindos, no son las mejores frutas dignas para llevarlas y ofrendarlas a Hashem. Entonces, el cuarto año recién las llevamos, las ofrendamos a Hashem, y no queremos nosotros, digamos, usufructuar los frutos antes de haberlos consagrado para Hashem en el Bet HaMikdash, en el templo. Vamos a ver un caso. ¿Qué pasa si, así trae la halajá, qué pasa si se nos mezcló teníamos un montón de frutas y teníamos esta mitzvah, perdón, de estos 3 años se llama Orla. Ese es el nombre de la mitzvah. ¿Qué pasa si teníamos algunos frutos de Orla y algunos frutos que eran de años subsiguientes? Sabemos que los de Orla no se pueden comer y sabemos que los de los años subsiguientes sí se pueden comer. ¿Qué pasó si se mezclaron frutos de Orla con frutos que no eran de Orla? ¿Se pueden comer o no se pueden comer? Entonces dice la halajá así dicen los sabios, si hay 200 frutas por cada fruto de la Orla, digamos, si teníamos 10 frutos se nos mezclaron, 10 manzanas, 10 naranjas, cualquiera, y esos 10 se mezclaron en 2000 o más, entonces se hace batel. Perdón, quedan anuladas y podemos comerlas. Si son menos, o sea, una en 200. Si es una en 199, no queda anulada, no podemos comerla. Y decimos, ¿por qué?
porque 199 no quedan anuladas, 206. Ese es el cálculo que hacen los sabios. Viene una Mishnah, y la Mishnah dice así, al comienzo del tratado de Orlá. La Mishnah dice lo siguiente: ¿qué pasa si teníamos plantas de plantas? Plantamos una quinta, digamos, un campo. Y una de esas plantas es de Orlá. Perfecto, no hay ningún problema. Pero perdimos la memoria. No sabemos cuál era, se nos confundió y no sabemos exactamente por qué, o sea, cuál es la planta que se nos mezcló. Eh, entonces dice que también, si es una en 200 queda batel. Entonces la pregunta es, ¿por qué tiene que decirlo de esta manera? Uno podría decir directamente, si nosotros tenemos una de Orlá y sabemos que hay más de 200 de las otras, de las que no son Orlá, ¿por qué la Mishnah tiene que decir que es Batel, que está anulada? Seguro que está anulada. Si hay, ¿qué importa cuál es de Orlá? Seguro que está anulada. Entonces explican los sabios, y acá estamos llegando al meollo de la cuestión, explican los sabios que algo que está unido, está plantado, está unido a la tierra, no se hace batel, no lo podemos anular. Ahora, si pasó, decimos, bueno, si fue una en 200, queda anulado. Pero en principio, algo que está unido no se anula. Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es que algo que está unido a su raíz no pierde su identidad. El fruto o la planta que está unida a la tierra, si es de Orlá, es de Orlá, y si no es de Orlá, o sea, si es a partir del quinto año, es del quinto año. Tiene su identidad porque está unida a su fuente. La fuente de la planta es la tierra. Si nosotros vamos a plantar algo en el aire, no va a crecer, como traen los libros de la Kabbalah y uno lo ve en la práctica. En la tierra hay una bendición especial, que la semilla ahí crece, ahí se desarrolla. Entonces, cuando algo está unido, no pierde su identidad. Ah, después nos dimos cuenta de que había una planta de Orlá y las otras 200 no, 200, las otras 200 no eran de Orlá. Decimos, bueno, siendo que hay 200, una en 200, entonces la permitimos. Pero en un principio la Orlá es Orlá y queda con su identidad. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Cuando la persona está conectada con el exterior, puede anularse. Cuando la persona está conectada con el interior, consigo mismo, nunca se anula. Siempre es uno, nunca va a perder su identidad. Si yo sé quién soy yo, no voy a preguntar quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Y no me voy a confundir. Y esto es una forma de vida. Una forma que tenemos las Yehudí. Uno puede ser un Yehudí. Hazbe Shalom puede venir algo terrible, puede venir un tsunami, lo que sea. Pero si estamos conectados a nuestra fuente, seguimos conectados, no hay nada que no va a sacar de ahí. Y fíjense, esto lo vemos en un Yehudí, cómo se conecta un Yehudí todos los días. A la mañana ni bien abre los ojos, antes incluso de lavarse la mano, de hacer las necesidades, de enjuagarse la boca, lo primero que dice es Modé Anile Faneja Mele Jai de Kayam Shehezar Tabini Nishmati Bejemla Rabá Emunateja. Le agradecemos a Shem que nos devolvió el alma, él nos lo devuelve el alma completa y somos fieles a su fe, etcétera, etcétera.
Y después decimos, una vez que nos higienizamos y decimos las bendiciones de la mañana, antes de decir todo el cúmulo de bendiciones, decimos, Elokai, Neshama, Shenatata, Vite, Oraí, Hashem, el alma que vos, que vos me diste, que vos insuflaste en mí, es pura, Ata Barata, Ata Yetzarta, Beata Nefachtavi, vos la formaste y vos la creaste y la formaste y la insuflaste dentro de mí y me la vas a devolver en el mundo por venir. O sea que nosotros lo primero que hacemos cuando nos levantamos a la mañana es demostrar que estamos conectados, sabemos quiénes somos y de esta forma, por más que salgamos al mundo, y el mundo tiene tantas adversidades, y uno está con los negocios, con el banco, con las acciones, con que el sueldo, que la inflación, que la política, que los piquetes, que tantas cosas que pasan en el mundo, y ni que hablar en mundos donde de repente lo aleinu hay guerra o hay otras cosas, lo aleinu. Lo primero que nosotros sabemos es que estamos conectados. Y algo que está conectado, él no batel, no se anula, porque está conectado. Entonces, y fíjense más todavía, los Yehudim, como dice la Torá, el versículo, Atema meat mikola amin. Ustedes son la minoría entre todos los pueblos. Somos el 0,02% de la humanidad. Creo que es esa la cuenta, más o menos. O sea que es aparentemente, pero y miren qué fabuloso que es este pensamiento. Aparentemente somos insignificantes. No somos, no sumamos, no existimos, como se diría. Más aún, los Yehudim que se reconocen como Yehudim son la minoría. Y los Yehudim que viven como Yehudim, que tratan de sumar mitzvot día a día, son la minoría de la minoría de la minoría. Y sin embargo, cuando alguien quiere identificar a un judío, a un Yehudí, ¿cómo lo identifica? Lo va a identificar con una kipá, lo va a identificar con barba, lo va a identificar con tzitzit, lo va a identificar, qué sé yo, con un sombrero, con un gorro de piel, con un saco largo, como sea. Incluso cuando quieren pintar esa pintura de Moshe Rabbeinu, ¿no es cierto? No sabemos cómo era Moshe Rabbeinu, pero a nadie se le va a ocurrir que Moshe Rabbeinu, que yo, iba con rastras o con, qué sé yo, con tatuajes o vaya a saber con qué. ¿No es cierto? Uno lo identifica como, ¿y cuántos somos? Somos la minoría de la minoría de la minoría. Entonces, esto es una prueba clara que aquella persona que está conectada con sus raíces no se pierde. Y el mundo los identifica. Les cuento algo que me pasó hoy. Estaba en el subte y yo estaba al lado de la puerta porque tenía que salir en la próxima estación. Y al lado mío había unos pibitos que estaban haciendo no sé qué, no sé, que querían juntar plata. Y de repente veo a un pibe que se para al lado mío. Entonces presté un poquito de atención porque tenía miedo tenía toda la pinta de que yo, estar buscando algo que no, de los amigos de lo ajeno. Parecía, dije, voy a tomar los recaudos. Y el pibe de repente estaba al lado mío, me mira. Entonces me dice, ¿ustedes viajan en subte? Entonces le digo, ¿qué quiere decir? Sí, ¿por qué no? No, no, porque los judíos tienen plata, me dice. Entonces, ¿por qué voy a viajar en subte? ¿Por qué un judío va a viajar en subte? Entonces yo le digo, mira, hay judíos que tienen plata y hay judíos que no tienen plata. Y estamos los que viajamos en subte, le digo. Así como hay gente de otros pueblos, otras religiones que tienen plata y algunos no tienen plata. Ah, me dice el muchacho. Ah, sí, yo pensé que todos los judíos tenían plata, me dice.
Entonces digo, no, le digo, y lo importante, dije, bueno, voy a aprovechar, qué sé yo. El pibe me estaba hablando muy bien, con mucho respeto. Entonces, o sea, me cambió la idea. Yo pensé que era una cosa y el pibe era, bueno, parecía. Entonces le digo, y mirá, lo importante es ser una buena persona. Lo importante es ser, ir a estudiar. Eh, bueno, me dice, pero hay que tener plata porque el mundo se mueve con la plata. Digo, sí, es verdad, la plata ayuda mucho, pero es más importante estudiar y ser una buena persona. Y de esa forma uno puede ayudar a los demás. Entonces me dice, ¿y ustedes no se ayudan entre ustedes? Como diciendo, si hay alguno que no tiene. Digo, sí, nosotros nos ayudamos, pero también ayudamos a los demás. Voy a este punto de la identidad. El muchacho, somos la minoría de la minoría. En todo un vagón que había por ahí, no sé, 200 personas, o en todo el subte, por ahí yo era el único judío, digamos, con barba y kipá y tzitzit. Sin embargo, el pibe me identificó. Y no estamos hablando de alguien que parece una persona culta, estudiante, etcétera. Parecía un chico digamos, de barrios más bajos. Sin embargo, me identificó perfectamente. Entonces, obviamente no quiero hablar de mí, pero cada yehudí está conectado a su fuente. Como dice la Mishnah, justamente que decimos en Pirkei Avot, todas estas semanas que estamos estudiando. Dice, el prólogo del Pirkei Avot es una Mishnah que está en el Tratado de Sanedrín, y ahí dice, Kol Israel yesh lahem helek leolam haba. Todo Yehudí tiene parte en el mundo por venir. Shenemar, veamech kulam tzadikim, como dice el versículo, como está escrito, y en tu pueblo son todos tzadikim, leolam y shuaretz, todos van a heredar la tierra. Neitzer mataai, son la planta de mi, que fluye, que viene de abajo, o sea, que crece. Masei Yadai Paer, dice Hashem, lo he hecho con mis manos para enorgullecerme. Todo Yehudí está conectado con su fuente. Solo hay que revelarlo esto. Entonces, si realmente lo vamos a revelar, esto nos va a traer que pronto venga el Mashiach, todos los Yehudim estemos juntos, reconozcamos quiénes somos, de dónde somos y hacia dónde vamos, y eso trae el Mashiach. Un puntito más. Había un gran sabio que llamaba el Shach, Rabbi Shabtai Cohen, Rabbi Sibtei Cohen, Rabbi Mordechai Cohen. Él escribe así: el, cuando el primer hombre estaba en el Gan Eden, estaba en el jardín del Edén, y él vio el fruto que no podía comer. Entonces, que aquí extraen que el fruto era una vid, era un viñedo, eran uvas. ¿Cuánto tiempo tenía que aguantarse y no comer? 3 horas. Y no lo pudo hacer. ¿Cuál era la intención? La intención era, aguantaba esas 3 horas, después iba a exprimir esas uvas, iba a hacer el kiddush, y no lo pudo hacer. O sea, faltó porque entonces, ¿qué es lo que representa esto? Esto representa el pirut, no la conexión, sino la desconexión. Nosotros tenemos, ¿cuál es el tikkun? ¿Cómo podemos corregir esto? Cuando nosotros estemos conectados. Que nosotros estemos conectados, corregimos el pecado incluso del primer hombre. Que veamos al Mashiach inmediatamente y mañana. Amén.